han visto, el eje número 1 tiene que ver con el proceso de la comunicación, ¿sí? Los conceptos clave que vamos a ver son comunicación, oración, texto y tipos de texto. ¿Bien? Tenemos una frase como para problematizar. El lenguaje es la casa del ser. En él habitamos y en él se desarrolla nuestra comprensión del mundo. De Hannah Arendt. ¿Qué querrá decir Hannah Arendt con esta frase? ¿Quieren dar alguna idea? ¿Cómo? Otra cosa. No hay ideas equivocadas. ¿Sí? No tengan vergüenza, no tengan miedo, no tengan reparos de decir, yo tengo dudas, a pesar de que la duda sea algo de que, no sé, ustedes se digan adentro, no puedo tener esta duda si esto lo vi en la secundaria o lo vi en la primaria. Ustedes creo que se han enfrentado a una cantidad impresionante de adultos a los cuales les faltan conocimientos y ustedes dicen, yo soy más joven y sé esto. Entonces, todo el mundo está lleno de dudas, no solamente ustedes, por lo tanto, y ustedes están en este momento educándose y buscando educación. Dudas que tengan, dudas que se las sacan. Yo tengo la obligación de responderle sus dudas. Por más disparatadas que sean, yo, si tengo la respuesta, se las doy. Y si no, la construimos juntos. ¿Bien? No tengan dudas, no tengan miedos. No hay respuestas equivocadas. Lo equivocado es quedarse callado. ¿Bien? El lenguaje es la casa del ser. En él habitamos y en él se desarrolla nuestra comprensión del mundo. ¿Qué querrá decir? Para entenderlo un poco mejor. La palabra es policía. ¿Bien? Entonces, señorita, en una palabra, ¿qué se te acerca cuando yo te digo policía? Valor. ¿Cómo? Perfecto. ¿Son todas iguales las palabras que ustedes dijeron? ¿Están encadenadas? Bien, perfecto. El lenguaje es la casa del ser. Significa que todos ustedes se construyen a través del lenguaje y todos son diferentes. No todos tienen la misma visión del mundo. En él habitamos, en el lenguaje, en él se desarrolla nuestra comprensión del mundo. Todos ustedes van a salir con una visión del mundo diferente. No todos van a ser iguales. Y eso está totalmente perfecto y es lo esperable. Yo creo que ninguna persona en el mundo, ningún dirigente, ningún gobierno, ninguna escuela, ninguna institución quiere que todos seamos iguales. Porque nosotros, como sociedad, queremos que todos ustedes desarrollen capacidades individuales y que ofrezcan al mundo todo lo que ustedes tienen. Por eso el lenguaje es la casa del ser. Ustedes se configuran a través de la lengua. Aprendieron cosas que son comunes y normales en la secundaria, en la primaria y en el jardín de infantes. En la educación superior, como lo están haciendo ahora, pero ustedes van a hacer con el conocimiento lo que ustedes quieran. Y así van a construir personalidad, van a ser un ser completo. ¿Bien? Comenzamos. ¿Qué es la comunicación? La comunicación es el proceso de intercambio de información, ideas y sentimientos entre individuos o grupos. ¿Bien? Esto es un concepto clave. Pero comunicación va mucho más allá. Como bien han visto en las cartillas, se problematiza lo que es la comunicación teniendo en cuenta que hoy nosotros no seríamos lo que somos ni estaríamos donde estamos si no fuera por comunicación. ¿Sí? ¿Qué pasa? Nosotros en la antigüedad, cuando teníamos mucho pelo en todo el cuerpo y no sabíamos cómo comunicarnos, no teníamos esperanza de vida. ¿Bien? ¿Por qué? Porque todos nosotros éramos, entre comillas, familiares de los monos, ¿sí? Y no teníamos cómo comunicarnos. Entonces, nosotros estábamos todos juntos en la misma cueva, pero yo no me relacionaba con ella, ni con vos, ni con ninguno. Ni ninguno conmigo, ni entre ustedes. Y afuera había tremendo tigre y la niña se dio prueba y se lo come el tigre. Bien. Entonces,
¿qué va a pasar? Muy probablemente al señor, a la señorita le vengan a ir al baño y quieran salir de la cueva, se los coma el tigre. Y así todos nosotros moriremos por ese tigre. ¿Bien? La comunicación empezó a surgir y la señorita, desgraciadamente, se lo comió el tigre. ¿Sí? Y salió el señor y se dio cuenta de que la señorita ya no estaba, que estaba el tigre se la estaba saboreando. ¿Sí? ¿Qué pasó? Él desarrolló un sistema de comunicación muy rudimentario en el cual me comunica a mí o comunica a cualquiera de ustedes de alguna forma de que si salía afuera, molesta. ¿Ya? Ese fue uno de los primeros vestigios con respecto a comunicación. Entonces, ¿él qué hizo? Me informó. Me dio un mensaje con un contenido de conceptos que yo puede que no lo necesité en ese momento, porque yo no sabía lo que sucedía afuera, pero como él lo sabía, me lo comunicó. Compartió un saber. Y a mí, porque ella a lo mejor me cae bien, o por algo yo fui y se lo comuniqué a ella, y ella a él, y así todos nosotros. Por tanto, es muy probable y muy posible de que todos nosotros hayamos sobrevivido en esa cueva. Lástima por la señorita que fue comida, pero fue el primer mensaje que sucedió. Fue la primera comunicación. Todos los saberes del mundo se dieron a partir de ese momento, en el que la comunicación empezó a desarrollarse y empezó a volverse mucho más fina, mucho más trabajada. ¿Bien? ¿Cómo se volvió la comunicación mucho más fina y mucho más trabajada? A través de símbolos, escritura. Perfecto. Muy bien. A través del tiempo y de los años empezaron los sonidos, empezaron los dibujos, empezaron los símbolos, luego empezaron los signos. ¿Qué es lo que hoy tenemos aquí? Estos son signos. Son formas arbitrarias, ¿sí?, que a nosotros por alguna razón, por convenciones, le dimos significado. ¿Bien? Sobre todo esto tenemos letras. Las letras poseen un sonido, ¿bien?, acumuladas entre ellas producen palabras, y esas palabras, aparte de tener un sonido individual, también tienen un significado. Encadenadas entre sí, poseen un sentido completo. Encadenadas todas esas frases, esos enunciados, producen texto. Y esto es con la intención de intercambio de información, de cualquier tipo, de cualquier índole. La comunicación es fundamental para establecer relaciones, comprender el entorno y transmitir mensajes de forma eficaz. ¿Bien? Por lo tanto, si viene un hombre, o una mujer, no sé, y se le atraviesa a ustedes por la calle y le dice api con manzana. Imagínense ustedes caminando por la calle, van por la ventana viendo las vidrieras, api con manzana. ¿Es eso comunicación? Se podría decir que sí. Bien, ¿por qué? Puede hablar entre códigos o bien quiere eso. Bien, perfecto. Ahora usted, señorita, usted recibió el mensaje de esa persona random que vino, la tocó y le dijo algo. ¿Para usted es comunicativo eso? No, perfecto. ¿Por qué no es comunicativo? Primero y principal, ella no conoce al interlocutor. Segundo, ella no comprende ese mensaje. A pesar de estar inserta en el sistema de símbolos, a pesar de estar inserta en el código del español, no lo entiende. ¿Por qué a mí? Porque eso. ¿Por qué esas palabras? ¿Por qué en esta situación? Por tanto, no es comunicativo. Exacto. Comprender el entorno significa que yo, como interlocutor, antes tengo que establecer una relación con cualquiera de los hablantes y decirle, yo voy a establecer una comunicación con vos, y esto para vos es de alguna manera significativo. Si no, no existe la comunicación. Si viene una persona y te habla de algo totalmente random, no hay una comunicación porque no está conectado a tu contexto. Bien, entonces una comunicación va a ser el envío de mensajes entre interlocutores siempre y cuando exista un contexto en el que los dos estén de acuerdo. Bien, o en el que uno de los interlocutores desea insertarse. Bien, por ejemplo, ustedes van a estar pasando por la calle y empieza esta clase.
y dice, bueno, a mí no me interesa, entonces este acto comunicativo no lo representa. Sin embargo, ustedes vienen y se quedan, se insertan en el circuito de la comunicación y se establece comunicación. ¿Bien? Elemento del proceso de comunicación. Bien, el proceso, claramente, significa de que esto es un sistema en el cual las partes pueden cambiar, las partes pueden tener más o menos importancia, pero de alguna manera van a estar siempre presentes. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son los elementos del proceso de comunicación? Emisor, mensaje, receptor, referente, canal, código. Bien, entonces, yo al momento de comunicarme necesito establecerme como emisor. Bien, por tanto, yo emito el mensaje. Empieza. Yo, emisor, construyo un mensaje teniendo en cuenta un receptor. En este caso, mis receptores son ustedes. Bien, por lo tanto, puede ser un emisor para muchos receptores para un emisor, muchos emisores, un receptor. Puede haber un emisor y un receptor ausente, por ejemplo, en un texto. Eso también es un sistema de comunicación. En el momento en el que ustedes toman, ustedes se convierten en el receptor de un emisor que ya no está, pero que ha dejado su mensaje. Bien, entonces, el proceso de comunicación puede ser muy diverso. Bien, pero siempre vamos a encontrar ese emisor, ese receptor. Bien, que va a ser el emisor quien produce el mensaje, el receptor quien recibe ese mensaje. Propiamente dicho, el mensaje que va a ser el contenido lingüístico, que en este caso puede ser también no lingüístico. Bien, ¿cuándo un mensaje es no lingüístico? Perfecto, tal y cual. Un mensaje va a ser lingüístico cuando respete un código específico, español, inglés, el que sea. Va a ser no lingüístico cuando no ocupe ninguno de estos símbolos, ninguno de estos signos. Lingüístico. Porque se sirve de los fonemas y de las grafías del español, por lo menos. Bien. Mientras que el no lingüístico va a ser toda aquella cosa, aquel gesto, aquel ademán que tiene un acento significativo, pero no tiene un significado a través de la lengua. Bien. Por ejemplo, el lenguaje de señas tiene un acento en la lengua, pero ¿Los sonidos? los sonidos, Sí, con por respecto. ejemplo, cuando pasas por una pantalla ves ese movimiento y suena y vos ya sabes que está por salir uno, entonces te transmite un mensaje, pero es no lingüístico, ¿no? Perfecto, exactamente, no lingüístico. Una señal de tránsito también es comunicativo y es no lingüístico. No está asentado en las reglas del español o de cualquier otra lengua, pero por convenciones nosotros sabemos qué significa o nos damos una idea por lo menos. Las onomatopeyas son lingüísticas porque tienen apoyo en la lengua. Convengamos que si yo produzco un sonido, puedo hacer una traducción aproximada a la lengua. Ay, ey, che. Bien. Bien. Entonces, podemos producir muchos tipos de mensajes en muchos tipos de acentos. Con determinar si es lingüístico o no lingüístico, nos acercamos a un buen lugar. Bien, este mensaje va a tener un referente. Eso significa que un mensaje, como bien lo habíamos propuesto hace un momento, hay un tema. Y este tema es compartido entre el emisor y el receptor. Por lo tanto, ambos saben de qué estamos hablando. Si bien ustedes aquí, en este momento, en una clase de lengua, pueden que no conozcan el mensaje completo, pero sí saben el referente, que vienen a estudiar lengua, que vienen a estudiar un curso de ingreso a las fuerzas policiales. Entonces, el referente está presente. Siempre vamos a tener en cuenta el tema del mensaje para poder adecuar nuestros mensajes. Convengamos, yo no siempre voy a ser emisor y ustedes no siempre van a ser receptores. Canal va a ser el medio físico por el cual los mensajes se envían. ¿Bien? Un canal puede ser oral o escrito. ¿Bien? Entonces,
El canal va a ser aquella forma en la que el mensaje llega a ustedes. En este momento yo le estoy mandando mensajes a través de un canal oral, a través de mis sonidos vocales. Perfecto. ¿Qué otra forma de canales existen? Si me pueden dar un ejemplo, ¿cuánto mejor? La radio, el diario, o los celulares. Bien, perfecto. Código, sistema de signos. Eso ya queda claro, creo, ¿verdad? Si nosotros vamos a enviar un mensaje, vamos a utilizar un código compartido. Bien, entonces, ese sistema de signos es lingüístico o no lingüístico. Bien, por lo tanto, nosotros en este momento estamos utilizando un código del español. ¿Por qué hablo de código? ¿Por qué se dice que es código? Porque está de alguna manera codificado, es accesible a ciertas personas, pero a otras no. Por ejemplo, si yo traigo a un niño de aquí de 2 o 3 años, es muy probable que no comprenda el código escrito, pero sí el oral. El oral porque ya está inserto en una familia que le enseña la lengua. Pero no el código escrito porque desconoce qué son estos símbolos. Si alguno de ustedes recuerda, quizás en los momentos en los que empezaba a tratar de leer, fue un momento muy difícil y muy interesante para todos ustedes porque estos símbolos se encadenaban con sonidos que para ustedes no tenían total sentido. Convengamos, esto es una C, ¿verdad? ¿Pero suena con C? No, ¿cómo suena? Exacto, código. Por tanto, imagínense, vuelvan ustedes a su niñez y vuelvan a ese proceso estresante de aprender a leer, aprender a hablar. El código es muy difícil de aprender. Así que si ustedes están aquí en este momento, fueron totalmente exitosos y lo van a hacer mucho más en el futuro. Terminamos con comunicación. ¿Algo que quieran decir, algo que quieran aportar o alguna duda? ¿Todo en orden? Bien. Igual, podemos volver cuando ustedes quieran, no hay ningún problema. Oración. Dice que es la unidad que expresa una idea completa. Bien. Los componentes van a ser el sujeto y el predicado. No siempre, a veces no siempre va a haber un sujeto, a veces no siempre va a haber un predicado, pero es lo más común. ¿Bien? Entonces, pasamos ya a la unidad mínima de comunicación. Una palabra, una sola, puede ser una oración, por ejemplo. ¿Me pueden dar un ejemplo de una oración que sea una sola palabra? Comer. Yo puedo llegar a mi mesa y digo comer. ¿Así? Vamos. Ahí está. Bien. Tenemos ahí una unidad que expresa una idea completa. En una sola palabra. ¿Por qué? Porque tenemos un predicado marcado por un núcleo verbal y ese verbo posee dentro suyo la marca de la persona. ¿Cómo era? Vamos. Vámonos. ¿Quién es la persona? ¿Quién es vámonos? Nosotros. ¿Se entiende? Entonces, hay una idea completa del sujeto y predicado. Por lo tanto, una oración siempre va a ser una unidad que expresa una idea completa. ¿Bien? Ahí vamos con las mínimas partes de comunicación. Una comunicación puede darse en una oración. Entonces, ¿cómo reconocemos una oración? Reconocemos una oración a través de la ortografía, ¿no? Comienza con mayúsculas, termina con un punto. ¿Estamos de acuerdo? Bien, perfecto. ¿Qué más? Tiene un sentido completo, como bien lo dijimos hace un momento. Puede estar solo con sujeto, solo con predicado, solo ser un verbo, pero va a tener un significado si está inserto en un proceso comunicativo. Tiene entonación propia. ¿Eso qué significa?
¿Qué significa que una oración tiene entonación propia? Tiene un sentido cabida la forma de decirlo. Depende de la forma escrita, si Bien, las dos están en lo correcto, ambas se completan. Cuando hablamos una oración, no es ¿cómo decirlo? Un conjunto de sonidos llanos. Yo no digo todo en una forma llana, no lo digo todo en un solo tono. Si ustedes se graban, si ustedes van justamente a un programa de grabación que todos los celulares hoy incluyen, y si no lo incluyen lo pueden descargar, van y buscan un grabador de sonidos, grabadora de voz, se van a dar cuenta de que al momento de que ustedes graban, ¿qué va a pasar? Yo grabo, ¿verdad? Si alguno de ustedes puede ver, mis palabras no son llanas. Todas mis palabras poseen una entonación. Más bajas, más altas. Entonces, cuando yo hablo de una oración, toda la oración va a tener una entonación diferente dependiendo de mi actitud, dependiendo de lo que yo quiera comunicar y dependiendo de las elecciones de las palabras. Podemos tener palabras iguales, pero con entonaciones diferentes, significan diferente. Si yo te digo, estudia por favor, es un peligro. Pero te digo, estudia por favor, son dos cosas diferentes. Mis actitudes son diferentes y la entonación de la oración es diferente. Por lo tanto, la comunicación y el significado es diferente. ¿Bien? ¿Hasta aquí? ¿Dudas? ¿Algo? Bien. Entonces, podemos determinar que la oración, a través de esos mismos contenidos, se dividen en clases basadas en la actitud del hablante. Significa de que una oración se construye a través de un hablante y ese hablante va a tener una intención, por lo tanto va a utilizar cualquiera de estas clases dependiendo de lo que quiera comunicar. Entonces, una característica va a ser que la oración va a ser enunciativa. Significa que esta oración tiene una actitud en la que el hablante trata de informar, afirma o niega lo que dice. ¿Bien? Vendría a ser la forma más normal de hablar. Enunciar. Mientras, yo puedo cambiar. Puedo ponerme en una actitud interrogativa. Eso significa de que la actitud del hablante va a ser, de alguna manera, incrédula y va a tratar de plantear preguntas. ¿Bien? Por ejemplo, una pregunta. ¿Cualquier pregunta? Perfecto. Planteamos una pregunta. La señorita está en una actitud interrogativa. Desea una respuesta. Esa enunciación surge de una duda y espera justamente una aclaración. ¿Se consigue? No siempre. La mayoría de las veces sí. ¿Qué vamos a comer hoy? ¿Qué dice mamá? ¿Comida? ¿Se contesta? No. ¿Verdad? Yo quiero saber qué cosa cocinaste. Exclamativas. Expresan emociones. Eso significa que la actitud del hablante va a estar en una situación en la cual necesita expresar algo, ¿sí? Y lo hace con cierto énfasis. Antes de avanzar, interrogativa y exclamativa utilizan signos de exclamación o de interrogación, pero no siempre. A veces nosotros podemos hacer una interrogación sin utilizar signos. Por ejemplo, cuando yo estoy aquí, qué sé yo, con mi pareja, acá está mi pareja y nos miro, la miro y le digo, ¿qué está pensando? ¿Qué estará pensando? Y a través de un mensaje, si yo lo escribo, no estoy utilizando signos de interrogación o de exclamación. No lo puse, pero tiene esa intención. Por eso hablamos de actitud del hablante. ¿Bien? ¿Por qué? Porque yo le digo a esta persona que está aquí, ¿qué estará pensando?
A veces puede ser una interrogación y otra vez es como directamente una exclamación en donde directamente expreso mi emoción, de esa incredulidad de que no puedo leer su mente, no puedo leer su cara, su actitud. Por tanto, la interrogación o la exclamación no siempre tiene el signo, la mayoría de las veces sí. ¿Bien? Exhortativas. Ruegos, consejos y órdenes. En ese momento, la actitud del hablante va a ser justamente de lograr un resultado. ¿Y cómo yo logro un resultado? A través de ruegos, de consejos o de órdenes. Si yo ruego, por favor no me dejes, espero un resultado. Si yo doy un consejo, le estoy dando una advertencia o un saber a alguien con la espera de un resultado. Si yo doy órdenes, espero claramente un resultado. Actitud desiderativa. Expresa deseos y los verbos suelen estar en subjuntivos. Está conectado con la actitud dubitativa, que expresa dudas o incertidumbre. ¿Bien? Por un lado, en la desiderativa yo voy a expresar deseos, anhelos, mientras que en la dubitativa ese deseo va a estar puesta en duda. Cuando yo hablo de un deseo, hablo de algo que yo quiero, mientras que al dudar, justamente estoy hablando de algo que yo quiero, pero que no tengo la certeza de que si sale o no, aparece o no, lo logre o no. ¿Se entiende? ¿Alguna duda hasta aquí? Sigamos. Bien. Aquí es un momento en el que yo tenía planeado un descanso. Sin embargo, son las 10. Ustedes dirán, ¿tomamos el hiato o quieren proseguir? Si quieren ir al baño, quieren ir a tomar agua. ¿Sí? ¿Quieren seguir? Buenísimo. Ya no hay más hiatos programados, así que en el caso de que quieran tomarse un descanso, alguien me avisa y tomamos un descanso de 5 minutos. ¿Sí? Vamos a la parte de texto. Entonces, si se dan cuenta, vamos pasando cada vez a niveles más complejos de comunicación. Hemos pasado de una unidad mínima de comunicación a una unidad un poco más grande. ¿Bien? ¿Esto qué significa? Significa que una oración, como hubiéramos visto, comunica una idea. Pero el texto es un conjunto de oraciones que forman una unidad de sentido coherente y con un propósito. ¿Bien? Por lo tanto, una oración tiene un propósito. Está diseñada justamente para servir a un propósito comunicativo, pero a veces una oración no me es suficiente. Quizás ustedes se han encontrado en situaciones de pareja, situaciones de amistad, situaciones familiares, en las que una oración no les es suficiente. Y tienen que dignarse a construir un texto. ¿Bien? Entonces, están en un conjunto de oraciones que forman una unidad de sentido coherente con un propósito específico. Cada una de esas oraciones va a tener una intención diferente, un mensaje diferente, pero sirven a un tema principal. ¿Bien? Entonces, ¿cómo lo ejemplificamos? ¿Estamos dónde? A ver, ustedes están en presencia de papá, mamá o tutor, quien sea. Poseen un hermano o una hermana, al que el fin de semana a ese hermano o a esa hermana lo dejaron salir y ustedes lo dejaron encerrados en casa. ¿Bien? ¿Cómo se sienten? Todo joven aquí quiere salir, por lo menos el aire de aquí. Por lo tanto, si los encierran en casa o no los dejan salir, creo que van a tener una actitud combativa, teniendo en cuenta la injusticia de que a un hermano o una hermana sí lo dejen salir, ¿verdad? Construyamos texto a través de esa idea. ¿Qué le dicen a esa mamá? ¿Qué le dicen a ese papá? ¿Qué le dicen a ese tutor?
Construyamos un texto. ¿Qué vamos a ocupar primero? Bien, perfecto. ¿Eso es una oración o es la idea principal del texto? Muy bien. ¿Por qué no me dejó salir? Entonces, antes, si ustedes se fijan en esta idea principal, antes de que ustedes empiecen a construir texto, lo que están haciendo es ordenar primero todas sus oraciones que van a luego salir de su boca o expresadas en un mensaje por WhatsApp o en un audio de WhatsApp. Antes de eso ustedes se van a proponer una idea central y a partir de esa idea central ustedes empiezan a construir texto. Por tanto, cada uno de los párrafos de su texto va a servir a esa idea central. ¿Se entiende? Su texto, el texto en el que ustedes se van a comunicar con sus papás, con sus tutores, va a servir a ciertas estructuras. ¿Por qué? Porque, claro, antes de todo, el texto sirve para comunicar. Por lo tanto, ustedes quieren ser los más comunicativos posibles. Quieren que su mensaje llegue lo más íntegro posible. Por lo tanto, van a tener que seguir ciertas reglas. Coherencia, cohesión, adecuación y registro. ¿Bien? Coherencia. Lógica entre ideas. ¿Quién me puede explicar eso? Que lo que yo diga ahora tenga que ver con la población después. Bien. ¿Alguien más? Que todo tenga el mismo fin. Perfecto. ¿Algo más? Que lo que yo trato de expresar sea comprensible. Bien. ¿Algo más? Bien. ¿Algo más para agregar? ¿Nada más? Creo. ¿Qué hace falta? Ay, qué horror. A veces las ideas fluyen cuando la mente está ocupada en dos cosas. En escuchar algo de música y en organizar el embrollo que tenemos en la cabeza. ¿O a alguno le molesta un poco? Entonces, coherencia. Va a ser justamente tal y como ustedes lo mencionaron. El sentido. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no puedo bajar el sonido? Va a ser ese sentido en mi texto. Yo quiero comunicarle a mis papás justamente que sepan que cometieron una injusticia, que todos tenemos las mismas oportunidades o las mismas necesidades como seres humanos. Esa es mi idea central. Por lo tanto, todas las ideas que yo voy a encadenar a partir de ahora tienen que servir a una lógica general. ¿Bien?
Esa lógica puede ser a través de secuencias. Vos, ustedes, mamá, papá, a mí no me dejaron salir porque el 1 de mayo, porque el 1 de junio, porque el 1 de agosto, y así. Sirve a una lógica teniendo en cuenta el tiempo, lógica temporal. Bien, entonces yo voy a organizar mis ideas que sirven a una idea principal a través del tiempo. Puedo también seguir una lógica. Lógica. ¿Eso qué significa? Que yo voy a decir una causa o una consecuencia. Por ejemplo, ustedes no me dejan salir y yo pido permiso. No se quejen cuando no lo piden, ¿no? Porque bien dice la frase inteligente, es más fácil pedir perdón. Causa y consecuencia. No estamos siguiendo una organización temporal, pero sí una cuestión lógica. Si a mí ustedes no me dejan salir cuando yo pido permiso, no se quejen cuando yo no esté. Entonces, hay muchos tipos de organización teniendo la coherencia. Sirve a temas, sirve al tiempo, sirve al encadenamiento lógico. Todo va a depender de la forma en la que ustedes quieran comunicarse. Siempre tienen que tener en cuenta de que al construir texto, yo necesito que la persona que me oiga rescate la mayoría de mis ideas. ¿Bien? Cohesión. La cohesión asegura la conexión y continuidad de ideas en un texto. ¿Bien? ¿Qué significa? ¿Me pueden explicar? Creo que los ejemplos que dimos al principio va por lo menos el mío y el que había dado el chico, que era más para la cohesión. Que todo tenga relación en la finalidad de mi primera idea y en que dé lugar a la segunda. Bien, perfecto. En ese caso estaríamos dentro de lo que es coherencia, porque hablamos de la lógica encadenada con respecto a ideas. La cohesión va a asegurar la conexión y la continuidad de ideas, pero en un texto. Por lo tanto, ¿qué vamos a ver? La cohesión vamos a ver las relaciones que figuran entre las palabras, no tanto quizás con la idea, sino con la especificidad de la lengua. ¿A qué me refiero? A través de los puntos y coma. Una de esas puede ser entonces, ¿qué va a pasar? ¿Puedo decir eso? ¿Qué dice? ¿Alguien me lo puede leer para mí? Bien, ¿alguien puede volverlo a leer? Mamá, ustedes no me dejaste salir. ¿Alguien más puede leer? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Eso mismo. Mamá, ustedes no me dejaste salir. Bien, ahora ustedes van a tener que ser lo más exacto posible. Porque si bien se han dado cuenta en la cartilla, lo van a evaluar con respecto a ortografía y acentuación. Por tanto, no dice mamá, dice mamá. ¿Qué es mamá? ¿Mamá es una palabra? Sí. ¿Qué es? Por ejemplo, cuando Discutan entre ustedes. A ver. no sé, podría ser cuando Tenerife le chupa la Eso mismo. mama. La mama es el seno. Sí. Entonces, aquí mama, ¿funciona? No. Es mamá. ¿Esto está bien escrito?
ustedes? ¿Por qué? Porque estamos hablando de un individuo. Muy bien, por lo tanto la palabra sería. ¿Qué? Ajá. ¿Hay algo más en el rol? No me dejó. No me dejaste. ¿Cómo es? No me dejaste. ¿Seguro? No me dejó. No me dejes. Ay, ¿qué pasó? No me dejaste. Depende del tiempo Sí, también. depende. Bien, simulemos que aquí hay una tilde porque no la puedo colocar. Mamá, usted no me dejó salir. ¿Ahora sí? Perfecto. Eso es cohesión. Volvamos a la plantilla. La cohesión asegura la conexión y continuidad de ideas en un texto. Entonces mi idea era justamente comunicar eso. ¿Bien? Esta era mi idea. Mamá, usted no me dejó salir. Esa era mi idea. Pero yo para eso necesito utilizar una selección de palabras, encadenarlas. Mamá, si yo hablo acá en segunda persona, por tanto, segunda persona. Vos o usted. ¿Dejó quién? Dejó ella salir. Dejó vos, dejó usted, segunda persona. ¿Se entiende? Por tanto, va a asegurar una conexión entre mi idea, pero también con la forma lingüística de construirla. Por lo tanto, necesito seguir ciertas reglas. ¿Tú análisis de oración? ¿Cómo? Análisis de oración. Por lo que hemos visto en la cartilla, no. Particularmente sería bueno. ¿Por qué? Porque justamente ustedes al construir una oración estarían regulándose con respecto a la construcción de la oración. Entonces estarían llegando a una cohesión casi perfecta. Sin embargo, no lo toman. Igual, análisis de oración es un tema bastante complejo. Creo que todos estamos de acuerdo en eso. Bien. Entonces, en la cartilla utiliza, por eso justamente no hablamos de ideas, sino hablamos de relaciones, porque habla de ciertos recursos. Bien. Entonces, eso también se los voy a dar de tarea. Cohesión. Van a ampliar lo que hay en la cartilla con respecto a recursos de cohesión. ¿Sí? ¿Qué recursos de cohesión? Van a haber recursos léxicos y recursos gramaticales. ¿Bien? Entonces ustedes van a investigar en casa, tranquilos, con paciencia, y lo van a pasar. Lo que son los recursos de cohesión léxicos y gramaticales. ¿Bien? Lo que hay en cartilla es suficiente, pero quizás le va a hacer falta más. Así que si ustedes desean, pueden investigar esos temas. ¿Bien? Entonces, ¿qué recursos léxicos existen? Te quedan en la basura. Bueno, ¿qué recursos léxicos existen? Existe la sustitución. ¿A través de qué? De sinónimos. ¿Qué son los sinónimos? La misma palabra, pero distintas palabras con el mismo significado. Bien, hablemos de palabras equivalentes. ¿Por qué? Porque si hablamos de mismas palabras, no siempre todas las palabras tienen el mismo significado. ¿Verdad? Hay muy pocas. Por ejemplo, hablar de perro y can, ¿verdad? Perro y can son exactamente iguales.
Pero yo puedo decir, a ver, por ejemplo, felino y gato, por ejemplo. ¿Lo puedo usar como sinónimo? Bien, ¿es lo mismo? ¿Felino y gato? No. Exacto. Son palabras equivalentes, pero no completamente. ¿Me sirven a mí en ciertos contextos comunicativos? Sí, claramente. Pero no son sinónimos equivalentes, porque yo puedo decir felino, pero ¿qué otros felinos existen? El tigre, Muy bien. ¿Algo más? El guepardo, exactamente. Eso puede ser también un ejercicio, ¿no? Ustedes tienen que conocer bastantes sinónimos. Porque si yo digo felino, digo gato y guepardo, me quedé corto. Exacto. Muy bien, perfecto. Tal y cual. Tienen que tener una lista amplia de sinónimos para que ustedes puedan reemplazar en el momento en el que lo necesiten. ¿Bien? Antónimos. ¿Qué son los antónimos? Perfecto. Por ejemplo, si yo quiero decir feo, muy bien. En muy pocas ocasiones un uso de antónimos está bien utilizado, pero ayuda, por ejemplo, para argumentar, para hacer una contraargumentación entre un concepto y poner su contrario. ¿Bien? Hipónimos e hiperónimos. ¿Qué son los hipónimos y los hiperónimos? ¿Lo recuerdan de la cartilla? ¿No? No hay problema. Los hipónimos van a ser individuos pertenecientes a un grupo. ¿Sí? Mientras que el hiperónimo va a ser la expresión del grupo. Para ser más exacto, grupo de palabras. Si no lo escriben esto no hay ningún problema, porque de todas maneras todo esto va a estar en la investigación que ustedes van a hacer de recursos léxicos y recursos gramaticales. ¿Sí? Si lo están apuntando, no hay ningún problema, pero si no, no pasa nada. Entonces, por ejemplo, yo digo el hiperónimo comidas. Teniendo en cuenta los individuos pertenecientes al grupo de palabras comidas, ¿cuáles son los hipónimos de comidas? ¿Qué más? ¿Qué cosa? Chipsa. ¿Algo más? Ahora sí ya estamos con hambre, ¿no? Pasamos de galletas a milanesas. Bien, ¿se entiende entonces? Esto nos va a servir a nosotros para hacer justamente reemplazo de palabras. Yo puedo decir, por ejemplo, a ver, voy a enfermar la letra. A ver. En el restaurante me sirvieron
No sale la N. Bien, entonces, en el restaurante me sirvieron milanesa con papas fritas y huevo frito bien ricote, una pizza con mortadela y ananá, fideos con tuco y galletas para acompañar. Terminamos repletos, ¿verdad? ¿Así? ¿Puede ser? ¿Queda? ¿Tengo un texto? Aquí utilicé hiperónimos e hipónimos. ¿Por qué? Porque si no yo tendría que haber utilizado todo esto de nuevo. Milanesa con papas fritas y huevo frito bien rico, una pizza con mortadela y ananá, fideos con tuco y galletas para acompañar. No. La comida estuvo fantástica. Entonces, eso es un método léxico de reemplazo, de sustitución. ¿Se entiende mejor? Perfecto. Son ciertos métodos léxicos de sustitución porque ustedes, al momento de escribir, necesitan economizar. Las milanesa con papas fritas, huevo frito, ¿se ve? ¿Hay una diferencia anterior? Sí. Teniendo en cuenta todo esto, la comida, hay una economía impresionante. Aparte de que cuando yo repito, esto no es comunicativo. No sé si les pasa a ustedes que están en una discusión con mamá, con papá o con quien sea, en la que les repiten tanto algo que ustedes lo terminan olvidando. Son las 8 de la mañana y no te voy a olvidar de descongelar el pollo. No te voy a olvidar de sacar el pollo que está congelado. Ya me voy, el pollo está congelado. Y ustedes están tan claros de que sí, yo lo voy a sacar, yo lo voy a descongelar. No lo hicieron. ¿Ustedes creen que esa decisión de no descongelar el pollo fue realmente por maldad? No, ¿verdad? Fue porque su mente dijo, no, esto no es para nada comunicativo. Que me hayan repetido algo tantas veces, a mí no me sirve, por lo tanto no olvidan. Muchas de las cosas que ustedes olvidan es porque le están repitiendo demasiado. Por eso, aprender de memoria tampoco no funciona. Porque justamente están repitiendo algo tantas veces que eventualmente su mente dice, bueno, ya está. Debe ser que ya lo utilizaste, ya no te hace falta, lo borro. Y está en el medio del examen y... Por tanto, hay que comprender lo que estudiamos más que repetir. ¿Bien? Perfecto. Otros tipos de cohesión tienen que ver con la cuestión gramatical. ¿Qué significa gramatical? ¿Qué significa léxico? Yo no le pregunté. ¿Qué significa léxico? ¿No? Si ustedes se fijan, léxico, hablamos de qué? De sustitución con respecto a palabras. Palabras. Por tanto, léxico va a ser igual a palabra. Léxico tiene que ver justamente con recursos que tienen que ver con sustitución, cambio o modificación de las palabras. Léxico es igual a palabra. Mientras que gramatical va a ser un recurso que tenga que ver con las reglas de la lengua. ¿Eso qué significa? Que a nosotros la lingüística, la lengua, el español o el inglés o la lengua que vayamos a utilizar, tiene ciertas reglas que nos permiten a nosotros hacer un ahorro
con respecto a palabras y omitir, reemplazar. Bien, por ejemplo, tenemos la referencia. ¿Qué es la referencia? ¿Alguien recuerda? ¿No? La referencia va a ser un cambio de sustantivos por pronombres. ¿Qué pasa con la M? Desde la recupero la M. Eso significa que yo, por ejemplo, para decir mi amiga y yo fuimos al cine, mi amiga y yo estábamos pasándola de 10, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Estoy repitiendo? Sí. Bien, perfecto. ¿Puedo hacer un cambio? Sí. Bien, ¿qué puedo cambiar? Nosotras, mi amiga. ¿Esto? ¿Qué cambio? Nosotras. Perfecto. Mi amiga y yo fuimos al cine, nosotras estábamos pasándola de 10. ¿Se entiende? Entonces yo voy a cambiar mis sustantivos por pronombres. Pronombres van a ser todas aquellas clases de palabras que no tienen un significado a menos que se haya dicho antes. Nosotras no tiene significado. Lo único que sabemos es que nosotros es un grupo de personas probablemente de sexo o de identificación femenina, ¿verdad? Pero aquí nosotras hace referencia a quién. Exactamente. ¿Se entiende? Entonces la referencia nos va a ayudar a nosotros a economizar. Si volvemos atrás a lo que teníamos antes, ¿economizamos? Sí. Economizamos una cantidad de palabras y evitamos una repetición. ¿Se entiende cómo funciona la referencia? Bien. Elipsis. La elipsis va a ser otra regla de la lingüística que se permite, por ejemplo, en el español, pero en algunos casos no se permite como en el inglés. La elipsis es la eliminación deliberada del sujeto, mejor. Va a ser la eliminación deliberada del sujeto o del verbo. ¿Bien? Obviamente esta eliminación va a ser posible siempre y cuando esté sobreentendido lo que estemos eliminando. ¿Se entiende esta parte? Significa que yo puedo, con total facilidad, eliminar el sujeto o eliminar un verbo mientras esto esté sobreentendido, esto se entienda a pesar de la eliminación. Me permite a mí economizar. Entonces, a ver, ¿qué ejemplo podemos colocar? Llevamos las sillas, mesas, caballetes, tablones y cristalería al salón.
nosotros llevamos. En este caso, llevamos está encerrando el nosotros. Por lo tanto, está eliminando que el sujeto. ¿Verdad? Pero también está eliminando otra cosa. Bien, podríamos volver a reponer. Nosotros llevamos sillas. Nosotros llevamos mesas. Nosotros llevamos caballetes. Nosotros llevamos tablones. Nosotros llevamos cristalería al salón. Es más, hasta podemos poner nosotros llevamos al salón. Por lo tanto, también borramos el verbo. ¿Se entiende? Eso nos permite a nosotros hacer una eliminación deliberada justamente para poder economizar dos palabras y hacer una enumeración mucho más suelta, mucho más fluida. ¿Bien? ¿Si elimino qué cosa? El verbo. ¿Este? Sillas, mesas, caballetes, tablones y cristalería del salón. ¿Se puede entender? Probablemente sí. Sillas, Y mesas. fuera una orden. Claro. Entonces ustedes son jefe de catering y dicen sillas, mesas, caballetes, tablones y cristalería al salón. Y es más, ahí también están haciendo elipsis. ¿El verbo dónde estaría? Creo que aquí, ¿verdad? Exacto. Sillas, mesas, caballetes, tablones y cristalería, llévenlos al salón. ¿Se ve? Todo depende, como bien hemos visto adelante, la actitud del hablante. Ese solo cambio que hizo la compañera permitió justamente que la oración, el enunciado, cambie su actitud. Dejó de ser una actitud enunciativa para hacer una oración. ¿De qué tipo? Si volvemos a la cartilla, vamos a ver que las oraciones pueden ser enunciativas, interrogativas, exclamativas, exhortativas, desiderativas, dubitativas. ¿Cuáles son? Exhortativas. Muy bien. Ha expresado un ruego, un consejo o una orden. Hubo un cambio con respecto a la enunciación que tenemos normalmente, ¿verdad? ¿Se dan cuenta cómo todo cambia tan solo con una palabra, con una letra, con eliminar cosas? Podemos cambiar la intención, cambiamos el sentido, economizamos palabras, hacemos más legibles nuestras ideas. ¿Se entiende cómo funciona todo? Ustedes hacen esto diariamente. No más que ahora yo les pido que sean un poquito más, no que sean, sino que puedan llevar un poco más de control. Convengamos que nosotros hablamos y hablamos básicamente porque hablamos, pero si somos un poquito más atentos, vamos a ser muy conscientes de lo que hacemos. Y eso es impresionante. ¿Se entiende, cohesión? Profe, Perfecto. y a veces después darle 5 o 10 minutos de descanso a los chicos. Sí. Adecuación significa lenguaje apropiado. Yo ya tengo la lógica elegida, ya elegí las palabras y cómo las voy a reemplazar, cómo las voy a encadenar, cómo voy a utilizar la lengua a mi favor. Ahora necesito justamente adecuar mi texto. Yo me dirijo, con el ejemplo que habíamos dado, hacia mis padres, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cómo tiene que ser mi lenguaje? ¿Cómo puedo utilizar el lenguaje?
Bien. Aquí la señorita va a hablar con respeto. ¿Alguien tiene una decisión diferente? Si bien recuerdan, el ejemplo era que ustedes están enojados. ¿Cómo? ¿Verdad? Ajá, demanda. Bien. Por lo tanto, mi lenguaje va a ser con respeto, pero con otro tono, ¿verdad? Con otra selección de palabras. ¿Alguien quiere ser grosero? ¿Puede? ¿Sí? No se hagan los santos conmigo, porque yo sé que ustedes son groseros, compadre. Sé que les dicen grosería. Y está bien, porque justamente han adecuado un mensaje, una situación comunicativa dependiendo de lo que ustedes están sintiendo. ¿Están sintiendo en este momento? Rabia, dolor, bronca. Exacto. Por lo tanto, mi lenguaje va a cambiar. Va a ser un lenguaje más suelto, más comunicativo, teniendo en cuenta mis emociones. Pero si yo tengo que, por ejemplo, en el trabajo, dar quejas de un compañero de trabajo, o tengo que dar una mala noticia, o tengo que dirigirme hacia mi jefe o jefa, ¿puedo ser grosero? No. Bien. Entonces ese lenguaje va a cambiar dependiendo, va a ser adecuado al contexto comunicativo. Si yo estoy en un ambiente más serio, mi lenguaje va a ser más serio, por lo tanto me voy a servir del registro. Va a ser la variedad de lengua que voy a utilizar. Voy a utilizar una lengua formal, una lengua más técnica, una lengua más profesional, mientras en la casa yo puedo ser tan informal como yo quiera. Yo no sé si me van a ver bien llegando al barrio y saludando a mis amigas diciendo buenas, ¿cómo le va, fémina? A mí creo que en mi barrio, particularmente no sé en el suyo, pero en mi barrio yo voy, ¿qué onda guacha? ¿Qué onda guacho? ¿O no? A mí me entienden así. Si yo voy de manera formal, no sé qué puede llegar a pasar. ¿Se entiende? Entonces, adecuación del registro va a ir encadenado a la coherencia y a la cohesión, teniendo en cuenta cómo yo encuentro el contexto comunicativo. Si mi contexto es serio, utilizaré un registro formal, palabras formales. Si mi contexto es más hogareño, más conocido, utilizaré una regla informal. Justamente así ustedes se dan cuenta con quiénes están hablando. Si yo utilizo una lengua informal con alguien, es porque esa persona para mí es una persona virtual, es una persona amigable, o alguien que yo conozco y siento una cierta cantidad de confianza. Pero si ustedes vienen a mí como vinieron esta mañana, buenos días, buen día con usted, buen día con cierto espacio, están utilizando un lenguaje apropiado, informal, y al mismo tiempo están develando que no me tienen confianza. ¿Por qué tendrían? Si me acaban de conocer. ¿Se entiende? Perfecto. Esas serían las características del texto. Hay muchas otras, pero con estas vamos y esperemos que sobremos. Tipos de textos. Vamos a un nivel un poco más extenso. Yo voy a utilizar tipos textuales dependiendo de lo que necesite hacer. Entonces, yo voy a ocupar un tipo textual narrativo cuando ¿cuándo voy a utilizar un tipo narrativo? ¿Cuándo voy a narrar? Cuando tomas algún cuento. Exacto. Ustedes le han sido infiel a su pareja. Entonces tienen que relatar los eventos para contar su infidelidad o para encubrirse, ¿verdad? ¿Es así? ¿O no? Entonces, para utilizar marcas temporales, una secuencia temporal, una sucesión de hechos, todo con tal de contar una historia, un evento, un suceso. Entonces, propongamos un ejemplo de texto narrativo. Utilicemos ese ejemplo. El ejemplo de la
de infidelidad. Viene la pareja de cualquiera de ustedes y dice, mira, ¿sabe qué? Me mandaron estas fotos tuyas que te encontraste con tal persona. Ahora, vos tenés que relatar los eventos para desmentir. ¿Cómo lo hacen? Imposible, porque ese día yo no fui con mi mamá de paseo o alguna de esas cosas. Perfecto. Hay alteraciones de esa Esa no soy yo. Claro, depende si lo negas o no. Claro. Bueno, bien. Entonces, la señorita está negando, claramente muy infiel. ¿Se entiende? Entonces, yo voy a colocar primero una postura y luego voy a relatar los eventos dependiendo de lo que necesita hacer. Ella necesita negar su infidelidad, por lo tanto, niega todo. Esa no soy yo, ese día no puede ser, esa debe ser otra, porque yo estaba con mi mamá y estaba vestida de otra manera. Es más, mira, me compré esta zapatilla, mira qué bonita. ¿Se ve? Narrar, voy a relatar eventos. Descriptivo, detalla características. ¿Cuándo yo voy a necesitar detallar características? Cuando ofertas algo también. Como por ejemplo, mira, te vendo esta computadora que tiene un software tanto, que se creó en el año tanto, la versión tanto, todas esas cosas. Perfecto. Marketplace, básicamente. O sea, yo voy a utilizar mi capacidad para ver un objeto y decir sus características, ¿verdad? Esto es muy importante, porque si ustedes se dan cuenta, esto y esto son sillas, ¿verdad? Son objetos sustantivos iguales, ¿verdad? Sin embargo, el efecto normal de las personas es pensar, creer y justamente sostener que un objeto en sí mismo es único. A través de eso único, yo puedo decir que esta silla es diferente de esa y de aquella, ¿verdad? Porque si yo vendo un mueble que claramente es un mueble que está vendido en masa, que se ha producido en serie, que es igual a muchos otros, mi mueble es diferente, ¿verdad? Por lo tanto, mi mueble, yo voy a detallar sus características y decir, mi mueble, me falta una puerta, pero la tengo por ahí, qué sé yo. Hay 2 o 3 pizarras que están todas oxidaditas, pero yo me comprometo a comprar el aceite. Entonces, yo voy a describir al objeto justamente para lograr que ese objeto sea único. Todos nosotros somos seres humanos, ¿somos iguales? Entonces, cada uno de nosotros podemos bien pararnos y decir, yo como ser humano soy esto, me representa esto, me gusta esto, me siento afinidad a esto, esta otra cosa no me gusta. Se describen, detallan características de sí mismo que los transforman a ustedes en seres únicos. Ese tipo de texto es algo que ustedes van a explotar muchísimo al entrar a la policía, por lo menos en sus primeros momentos. Van a tener que ir a una escena del crimen, a una casa, en donde van a tener que dar pericia de lo que están viendo. Y yo no puedo decir, bueno, yo veo una puerta y una ventana, la ventana está rota, y nada más. Tengo que ser total y completamente exacto. En la escena del crimen se constata la presencia de una puerta de dos hojas, en el cual la ventana que está en la pared a mano derecha, teniendo en cuenta la orientación de entrada, pues, se puede dilucidar que los vidrios se encuentran rotos, perpetrados, los vidrios se encuentran en dirección interna de la casa, por lo tanto se puede dilucidar de que la perpetración de los vidrios fue hecha desde afuera hacia adentro. Detalle de características. Bien. Argumentativo. Defiende una postura. ¿Cuándo yo voy a utilizar un texto de tipo argumentativo? Muy bien. ¿Cuándo más? En un debate. ¿Dónde? En un debate. Ay, perdón, que aquí soy asquerosamente sordo. En un debate. Gracias. ¿En qué otra forma? Política. Muy bien. ¿Algo más?
tipo de texto de forma argumentativa cuando necesite defender una postura, una opinión, un pensamiento en la cual yo quiero que la persona que me oiga cambie su forma, ¿sí? Cambie su pensamiento, o que por lo menos sepa de que hay una postura diferente a la suya o una postura específica sobre un tema. Por ejemplo, imagínense las personas que ustedes pasean por la peatonal y si una persona agarra un banquito de madera, se para con un parlantito y un micrófono y se pone a hablar de la religión. Que señora, señor, cambie su forma de pensar porque Cristo viene y ustedes van a tener que arrepentir de sus pecados, sáquense las minifaldas y pónganse un pantalón largo. Puede ser polémico, pero defiende una postura. Esa persona está dando su versión con respecto a la religión y condenando o dando consejo a los demás. Defiende su postura y trata de cambiar el pensamiento. Y muy probablemente ustedes estén ahí en la calle, qué sé yo, y justo ese día deciden minifalda. Y dice, ay no, ya estoy cometiendo un pecado apenas empieza el día. Entonces, cambió la forma de pensar. O puede que no, directamente, yo puedo usar las minifaldas las veces que yo quiera. No por eso estoy cometiendo un pecado. Eso también es argumentar al estar en contra de una postura. Y eso siempre sucede. Cada uno de ustedes va a tener siempre una postura diferente teniendo en cuenta un tema. Por lo tanto, es algo normal que ustedes defiendan, se pongan en contra o adhieran a otra postura. Bien. Expositivo. Explica un tema. ¿Cuándo vamos a utilizar un texto expositivo? O denme ejemplos de textos expositivos. Bien. ¿Algo más? La radio. Ok, la radio. Perfecto. Bien, perfectos. Entonces, un texto expositivo va a ser aquel que explica un tema de manera clara, de manera concisa. ¿Qué diferencia tiene de un argumentativo que también explica un tema? El argumentativo se lleva por una postura, en cambio el expositivo quizás no explica la postura. Bien, es una linda manera de verlo. Cuando hablo de argumentación, estoy defendiendo una postura, o sea que defiendo una opinión. Tiene que ver con algo subjetivo, algo personal. Mientras el expositivo es una verdad que puede decirse que es casi universal. Si yo hablo de las células, animales y vegetales, el tema es igual aquí como lo es en Gran Bretaña, como lo es en Estados Unidos. En todos lados vamos a encontrar la misma información. Pero si yo digo y expongo que los alienígenas tienen más parecido, sus células se parecen más a las vegetales que a las animales, esa es mi opinión. Y es muy probable que si yo voy a Estados Unidos alguien me refute o alguien adhiera a lo mío. Mi postura puede ser única, mientras que la exposición, la explicación, es casi general. Bien.